siempre buscan que tú te mantengas ignorante, porque cuando nosotros somos ignorantes, y eso lo vemos incluso en la política, la política busca que los gobiernos totalitarios, los gobiernos comunistas, buscan que las personas estén en ignorancia para que la gente no se pueda rebelar, para que la gente no se pueda oponer al abuso de autoridad. 3. Teología para razonar, exponer y sustentar nuestras convicciones bíblicamente con Sergio Molina. El tema principal que estoy lidiando en esta tarde es acerca del tema de cómo descubrí que pertenecía a una secta. Primero quiero comenzar contándoles un poco acerca de mi testimonio. Para los que no me conocen, yo fui nacido en Colombia. Luego, más o menos a los 12 años, viajé con mis padres a Miami. Me localicé en la ciudad del Doral. Y ahí terminé mi high school, hice el college. Y entre la edad de los 15 y los 18 años, estuve involucrado en un mundo bastante pesado. Drogas, fiesta, un ambiente bastante pesado. Nunca me consideré, nunca me vi como un ateo. Siempre aceptaba y creía que Dios era evidente. Sin embargo, no quería. Tuve mi tiempo de rebelión, hice lo que quise, me hice daño a mí mismo, le hice daño a peladas con las que salí durante esta época, y realmente estaba bien confundido. Era totalmente, después mirando hacia atrás con los años, uno se da cuenta de que todo esto, el problema realmente es el egoísmo. Más o menos cuando estoy a punto de graduarme de high school en el 2005, mi primo me empieza a compartir acerca de Jesús, me predica el evangelio, confronta mi pecado. Eso yo creo que es una de las cosas, uno de los momentos claves en mi vida. Me confrontan de mi pecado y me dice de que mi pecado finalmente me va a destruir. Entonces en el 2005 empiezo a encontrarme con diferentes personas y termino asistiendo a una pequeña iglesia bautista. No era la de mi primo ni nada. Estuve ahí más o menos 6 meses y Dios permitió de manera soberana de que las personas los amigos del mundo, soy una persona bien social, me gusta, soy amiguero, me gusta compartir con la gente, toda la cosa. Permitió que durante esta época los amigos que yo tenía en el mundo como que se disiparan y terminé bien involucrado en esta pequeña iglesia bautista. Por esa época, no tengo una fecha específica, realmente me convierto, Dios me libera, decido empezar a caminar con el Señor. Desafortunadamente, unos meses no muy tarde, me doy cuenta de que realmente el pastor de esta iglesia tenía como una doble vida. La mujer de él lo había abandonado, esto y las otras cosas. Sin embargo, ya para este momento, la fe que yo había adoptado, o sea, mi relación con Cristo era algo real. No era como que nadie me engrupó, nadie me engañó, nadie me tuvo que lavarme, como quien dice, como le dicen a los cristianos. No, lo que pasa es que conocí a este pastor y el pastor le lavó la mente. Él sabía que era una realidad, independiente de que siempre van a haber personas dentro de la iglesia que dicen ser cristianos, que realmente no lo son y que tienen un mal testimonio. Yo sabía que Cristo era real. Cristo me había transformado, había sido libre de drogas, tenía unos nuevos deseos, nuevos anhelos en mi vida, y por eso salgo diciendo, orando, clamaba al Señor: Señor, llévame a una iglesia que sean personas que te quieran adorar. Salgo a buscar iglesias, las iglesias populares en la ciudad de Miami para ese tiempo. Recuerdo que visité Jesus Worship Center, visité el Rey Jesús, visité en ese tiempo lo que era, en ese tiempo se llamaba CIA, luego Eclesia, no sé para este momento qué es lo que es. Sin embargo, salgo buscando, y luego dentro de la comunidad que yo asistía, alguien le habían hablado acerca de WWJD. Me lo recomendaron mucho, eran los exactores colombianos. Entonces decidí asistir a este lugar. Ahora, ¿qué es lo que cuando yo llego? Pues en ese momento, literalmente una de las cosas que yo estaba evitando era de que yo no fuese a caer en una
iglesia de prosperidad. Una iglesia, desde antemano yo ya sabía de que había algo muy popular que era el evangelio de la prosperidad. Dios te quiere bendecir, que si tú traes tus diezmos, que Dios los va a multiplicar al 100 por 1 y todas estas ideas. Y cuando yo llego a WWJD como eso del 2000, a finales del 2006, después de que tengo la mala experiencia en la iglesia bautista, me meto, es una iglesia pequeña, me encantó el compromiso de los pastores en cómo ellos dirijan las cosas, de que era todo bastante familiar. Y bueno, en ese aspecto es como realmente lo atrapan a uno. Sobre todo porque yo soy bien sociable y todo eso y tengo, o sea, yo creo que principalmente mi llamado es más como un evangelista. Me gusta compartir con la gente, me gusta hablar con la gente, me gusta evangelizar. Eso es algo que inevitablemente las personas que me conocen en algún momento vamos a terminar hablando acerca de la fe, les voy a predicar de Cristo. Entonces, esto todo fue como quien dice... características que la comunidad dice, nosotros necesitamos a alguien como este man. Entonces, de alguna u otra manera me empiezan como a llenar a darle lengua a uno, a decirle, no, que tú eres tremendo, recibir reconocimiento del evangelista y todo este tipo de cosas. Entonces, eso realmente a la carne lo llena, le produce una satisfacción, siento que mi vida tiene un propósito y esto es todo lo que se predica en estas iglesias. Tenemos que entender de que desafortunadamente la iglesia evangélica moderna opera de manera muy pragmática, busca cómo vamos a hacer que las personas se queden en la congregación. Entonces, si a la gente le gusta el entretenimiento, los vamos a entretener. Si les gustan las luces, les vamos a poner luces. Si les gusta este tipo de música. Entonces, toda la iglesia de alguna u otra manera gira mucho alrededor de los pastores intentando satisfacer los deseos de las personas. Que hasta cierto punto, pues, es válido. No, creo que toda iglesia debe hacer un buen trabajo en alcanzar a personas. Pero se sale de las manos cuando Cristo y la palabra de Dios se vuelve secundaria y todo se trata acerca de cómo engrupir a las personas. Para ese momento, gracias a Dios, yo ya había, cuando llegué a WWJD, en la otra iglesia me habían empezado a compartir libros que yo debía estar leyendo. Entonces una de las cosas que yo vi bien desde un principio de que estaba mal en WWJD era que el pastor Mario y Nelly en el taller, en ese tiempo se llamaba en el taller del maestro, recalcaban a las personas de que uno no debía de leer, que uno no debía de escuchar, de que no debía haber sermones de más nadie. Y realmente todo esto yo en ese momento no pensé más allá de esto. Sí lo encontré bastante extraño y para ser sinceros nunca seguí esta recomendación. Para ese tiempo les quiero compartir un libro que para ese momento ya estaba leyendo. Se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Este libro, aquí les comparto ciertos capítulos de este libro. La singularidad de la Biblia, cómo fue preparada la Biblia, el canon, la credibilidad de la Biblia, confirmación mediante el texto histórico, confirmación mediante la arqueología. Jesús, un hombre de la historia, Jesús, hijo de Dios, el trilema, Señor, falsario o lunático, la gran proposición. Son temas, este libro trata con temas básicos acerca de lo que significa ser cristiano. O sea, ser cristiano es principalmente tener la palabra de Dios como autoridad final en nuestras vidas, abrir la palabra, entender de que Dios nos está hablando a través de ella y someternos a lo que dice la palabra. Entonces, este libro fue de buen fundamento y así fue que yo comencé bien involucrado. Luego, en el 2000, más o menos como 2008, mi caso migratorio se ve truncado en los Estados Unidos. Viajo a Canadá y la verdad que es un misterio para mí cuál fue la razón de el pastor Mario y en ese momento darme
luz verde para que yo comenzara, como quien dice, como un grupo familiar o un grupo discipular aquí en Canadá con la bendición de ellos. Él buscaba de alguna otra manera de que yo me quedara conectado con WWJD, y la verdad en ese momento yo estaba en mi luna de miel, todo lo veía como maravilloso. Si alguien me hubiese hablado algo negativo del pastor Mario, yo era el primero en parar a la persona, en confrontarlo y iba constantemente a mencionarle a las personas de las grandes bendiciones que Dios había traído a mi vida a través de la vida del pastor Mario Nelly. Y es más, hasta el día de hoy no tengo ningún problema en que Dios en su misericordia utilice una persona. Y eso es una de las cosas que la gente mucho critica en los comentarios. La gente critica, pero tú no deberías de hacer esto, tú deberías de estar agradecido. Mis hermanos, yo estoy agradecido con Dios. Dios es bueno, pero tenemos que tener una actitud humilde. Realmente en el reino de Dios nadie es grande. La palabra de Dios lo enseña muy claro. Si uno quiere ser grande, nosotros debemos de servir a nuestros hermanos, debemos de lavarle los pies a los hermanos, y la grandeza está en nuestra humildad. Entonces, y la Biblia también vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios puede utilizar incluso un burro. Entonces, está bien, hay muchas personas en el reino de Dios que son una bendición, son un instrumento de Dios, pero de ninguna manera eso es una excusa para que entonces protejamos al 100% a estos super ungidos. Bueno, avanzando, entonces, eso es la manera que me atrapan en la secta. Ahora, ¿cómo empiezo yo a descubrir que realmente era una secta? Ya me vengo para acá, estoy plantando la célula, era el fan número 1, era el que más recomendaba al pastor Mario Nelly, y por el hecho de que soy un evangelista y había llegado a Canadá, un lugar súper secular, un lugar donde está lleno, o sea, este es el lugar más, ahorita mismo estoy localizado en la ciudad de Toronto, el lugar más diverso del mundo realmente. Tienes musulmanes, testigos de Jehová, tienes ateos, tienes cuánta cantidad de cosas tenemos, o sea, estamos súper avanzados en política liberal. Tenemos aquí aceptado el matrimonio homosexual por décadas. Tenemos la adopción de los matrimonios homosexuales, adoptando niños por décadas. Entonces, realmente es un lugar bastante hostil a una creencia bíblica. Y esto es lo que me empieza a motivarme a quererme fundamentar más en mi fe. Empiezo a leer. He sido amante de lo que le llaman apologética, que es la defensa de la fe, de poder dar una razón por qué creo lo que creo, por qué tengo una esperanza en Cristo. Entonces he sido fanático de este material, pues por eso me gusta, porque me gusta esto porque me permite tener conversaciones con personas que difieren. El caso es que en el proceso que estoy leyendo, y precisamente me empiezan como es normal, yo creo que a todos nos ha pasado, de que nos toca la puerta los testigos de Jehová. Yo personalmente no le tengo miedo a los testigos de Jehová. Yo creo que tenemos la palabra de Dios, tengo una relación con Cristo, el Espíritu de Dios habita dentro de mí. Esa siempre ha sido mi actitud. A mí me gusta conversar con el que sea. Yo les digo, pasen a mi casa, comenzamos a conversar. Y realmente estuve conversando, era una pareja de mexicanos. Me recuerdo del nombre de la señora se llamaba Rosalía. Ahorita se me escapa el nombre del señor. Eso era en London, donde estaba viviendo por ese tiempo. Los empiezo a invitar y los siento en mi comedor, soy amable con ellos y les empiezo mejor dicho, a invitarlos a que me prediquen el evangelio de ellos, a decirles qué es lo que me quieren decir, cómo yo debo, de acuerdo a lo que ustedes entienden, cómo es que yo puedo ir al cielo. Y entonces lo que ellos buscan es tener un estudio bíblico y seguir viniendo. Y esto pasa por varias semanas. Cada semana teníamos una conversación, yo tomaba notas y comenzaba a estudiar ciertos resources, ciertas páginas que son confiables para poder tener conversaciones buenas con personas que están atrapados en sectas. Qué interesante, en WWJ a uno le enseñan de que eso es una secta.
Entonces, todo el mundo sabe, los mormones, los testigos de Jehová, realmente no enseñan un cristianismo bíblico. Entonces, empiezo a empaparme y en el proceso de yo buscar entender cómo era que funcionaba la organización de los testigos de Jehová y lo que estaban experimentando esta pareja de mexicanos, el Espíritu Santo me empieza a mostrar lo similar de cómo funciona el sistema eclesiástico de los testigos de Jehová. Ahora, esto fue súper doloroso porque para mí, o sea, aceptar que uno ha sido engrupido, aceptar que uno ha sido engañado por personas que uno ama tanto, que admira tanto. O sea, uno entra como en esa actitud, y creo que eso le pasa a las personas en relaciones malsanas, que presienten de que les están siendo infieles y sin embargo hay una época en donde la persona como que decide más bien taparse los ojos. Estas conversaciones que yo tuve con este matrimonio se regresan al 2013. Del 2013 yo ya empiezo a ver cosas significativas de que esto realmente era una secta, la manipulación, el temor, el hecho de que tú no puedes preguntar. Eso fue un patrón bien interesante. El hecho de que el pastor Mario le recalcaba a uno. Yo siempre lo expresé, tuve un deseo de estudiar teología, estudiar la fe cristiana y él siempre decía, mi hermano, eso no sirve para nada, la teología no sirve para nada, lo que tú necesitas es a Cristo, esto y lo otro. Entonces, siempre buscan que tú te mantengas ignorante, porque cuando nosotros somos ignorantes, y esto lo vemos incluso en la política, la política busca que los gobiernos totalitarios, los gobiernos comunistas buscan que las personas estén en ignorancia para que la gente no se pueda rebelar, para que la gente no se pueda oponer al abuso de autoridad. Entonces, desde el 2013 era evidente y sin embargo, y aquí confieso mi pecado, mi deseo de ser aceptado, mi deseo de ser, porque soy consciente de que la persona que difiera con los líderes de WWJD es básicamente ultrajado, le buscan destruirle el carácter, decirle que la persona es un odioso, que la persona es un pecador, que la persona tiene una vida escondida, que esto es toda una excusa para poderle darle riendas sueltas a su perversión. Y de esa manera hacen que las personas no vuelvan a conversar con los ex miembros de la comunidad. Y eso fue miedo. Este es mi pecado. Nosotros debemos de tener más temor de Dios que de los humanos. Nosotros debemos de buscar glorificar a Dios por encima de lo que digan las personas. Y sin embargo, desde el 2013 me quedé callado simplemente porque quería ser aceptado, porque también de alguna otra manera recibía como un sentimiento de que mi vida tenía propósito a través de lo que hacía en cuestiones en el liderazgo que tenía. Y por eso me quedé callado. Fue hasta que todo el fiasco de lo que sucede en la iglesia de Bogotá y de toda la corrupción, en lo cual ya lo expuse en diferentes videos, que yo finalmente decido... cuando sale todo el fiasco de Bogotá, eso fue 2000, si no estoy mal, eso es finales del 2017, al comienzo del 2018, me llama el pastor Mario en febrero y me dice que yo debía de irme por mi propia cuenta, de que él no quería tener que ser responsable de los actos malos de otras personas y que esto le había básicamente afectado mucho el nombre a WWJD. Y básicamente me dio... yo fui libre no porque yo tuve los pantalones, no porque yo tuve la firmeza de pararme con la palabra de Dios, sino que realmente a raíz de lo que le pasó a Pastor Mario y Nelly y el efecto que ellos estaban teniendo a raíz de lo que pasó en Bogotá, ellos se vieron que su nombre se podía ser afectado y finalmente me liberaron. Recibí libertad. Entonces finalmente la libertad es directamente de Dios. Dios en su soberanía, desafortunadamente tuve demasiado temor
nunca lo quise hacer. Entonces no me fui, sino que realmente, aquí es mi invento, a mí me fueron, mejor dicho, me sacaron, pero no me sacaron porque estuviese en pecado, no porque hubiese hecho algo incorrecto, sino que fue porque ellos era para el beneficio personal del pastor Malio. Eso fue lo que me hizo libre, no fue mi sabiduría. Y por eso cuando hago este tipo de videos y cuando converso con las personas, mis hermanos, yo no los voy a poder convencer de que ustedes se queden o se vayan. Eso solamente, ese convencimiento finalmente se vuelve sólido. Dios lo vuelve una realidad en la vida de una persona a través del Espíritu Santo. Mi trabajo es exponer, mi trabajo es animar a que las personas piensen, mi trabajo es animar a que las personas escudriñen las escrituras. Y una de las cosas que principalmente les quiero dejar muy en claro, es muy importante, lo más básico que yo le recomendaría, que ha radicalmente transformado mi fe, es estudien interpretación bíblica, estudien cómo se debe interpretar la Biblia correctamente. El término para esto se llama hermenéutica. Estudien la hermenéutica. Cuando yo me acerco a un pasaje, ¿cómo lo debo interpretar? Les voy a dejar un libro, uno de los libros que leí, estuve tomando una clase, un libro que pueden buscar, que lo pueden comprar en Kindle, tanto está en inglés como está en español. Lo pueden comenzar a leer y eso les va a empezar a aclarar muchas dudas. Y esto les va a dar el discernimiento y esto les va a dar el conocimiento para que cuando vayan a cualquier iglesia o porque lo triste es que desafortunadamente las personas salen de WWJD, no saben cuáles son los patrones y las cosas que determinan qué es una iglesia sana. Entonces terminan yendo a iglesias similares, el mismo sistema, luces, entretenimiento, un orador habilidoso. No tengo ningún problema con que los pastores sean unos oradores buenos, pero si esto no se regresa a que ellos están comprometidos a predicar la Biblia en orden, a no manipular, a no tergiversar las escrituras, yo considero que estas iglesias no son sanas. Y lo digo sin ningún temor. Dentro de esos considero a personas como los de Jesus Worship Center, como el Rey Jesús, como por ahí también hay alguien bien popular, por ejemplo, Dante Hebel. Dante Hebel es excelente orador, es un comediante, es agradable como persona. Creo que sería muy agradable sentarse a conversar con alguien como él. Sin embargo, realmente no son personas que predican la Biblia en orden. Realmente no tienen el respeto y la honra por la palabra de Dios. Y yo como cristiano le diría, eso se lo diría a mis familiares, a las personas más cercanas que más amo. Les animaría, hermanos, no vayan a esta iglesia. Vayan a una iglesia donde los pastores estén comprometidos a predicar la Biblia en orden, de manera clara, de manera concisa. Uno de los canales que más me gusta son el canal Byte, donde ellos responden todo este tipo de preguntas. Mucho de lo que está en este libro han hecho pequeños videos el canal de Byte, entonces les voy a recomendar. Yo tengo un playlist que siempre lo dejo. No les puedo recomendar lo suficiente este canal. Les invito y les animo a que busquen entender por qué creen lo que creen. Y no dejen que otra persona simplemente les diga, hermano, simplemente confía en mí. Escudriñen y oren y clamen al Señor. Dios les va a mostrar si realmente nos acercamos a Él con un corazón humilde. Dios nos va a guiar. Que Dios los bendiga. Gracias por sintonizar. Considera suscribirte y compartirlo con alguien que tú ames.